En esta tarde tenemos por delante una porción de la Sagrada Escritura en el libro, la primera carta del apóstol Juan. Repito, primera carta del apóstol Juan, capítulo 5 y versículo 19. Allí el apóstol dice: sabemos que somos de Dios. Y la segunda parte del versículo pareciera no tener relación con esta aseveración. Sabemos que somos de Dios, porque luego dice: y el mundo entero está bajo el maligno. Uno puede ver la inferencia. Hay dos potestades: Dios, el Dios soberano y amante, a quien nosotros pertenecemos. Sabemos que somos de Dios. Él ejerce el señorío sobre aquellos que lo hemos recibido, y gozosamente procuramos hacer su voluntad. Pero hay otro mundo, hay otro señorío, hay otro espacio moral, y el cual es señalado por esta terrible expresión: y el mundo entero está bajo el maligno. Una lección muy sencilla que el creyente puede captar inmediatamente al leer este versículo es que estos son dos mundos, dos señoríos, dos potestades, dos escenarios que no pueden conciliarse. El mundo entero está bajo el maligno. Ya yo soy del Señor y no puedo ponerme bajo el poder de aquel tirano cruel. El mundo entero está bajo el maligno. Yo no quiero estar bajo la potestad del maligno, en ese mundo del cual yo salí, el mundo que crucificó a mi amado Salvador. Pudiéramos de una manera muy sencilla en esta tarde mencionar que a lo menos la palabra mundo tiene tres sentidos en la palabra de Dios. Se habla de el mundo en un sentido natural. La referencia es a la creación física, a la naturaleza, por supuesto, creada por Dios, y Dios tiene el control. Dios tiene el dominio sobre su creación. El Señor Jesucristo es el sustentador de todas las cosas. De manera que muchas veces en la palabra de Dios leemos acerca del mundo y estamos hablando del mundo en su sentido natural, la creación física de Dios. Es por eso que no es adecuado cuando uno oye decir, por ejemplo, algún creyente que cayó un terrible aguacero, un supremo chaparrón, y algunos hermanos están diciendo: bueno, ya el diablo nos mandó la lluvia para echar a perder el culto. No. Ese es un error bastante craso, porque no es el diablo el que manda la lluvia. La Biblia enseña que es Dios el que tiene el control sobre el mundo natural que Él creó. De manera que debemos darle gracias a Dios por la lluvia que cae, por sus efectos bienhechores, y aun cuando hay efectos adversos de la lluvia, forma parte de la manera como Dios distribuye, administra su creación y sus efectos. Pero también algunas veces cuando estamos hablando o leyendo de mundo en la palabra de Dios, estamos hablando de mundo en sentido poblacional, el mundo habitado. Dios se goza en la parte habitable de la tierra, dice la Biblia, y su regocijo es con los hijos de los hombres. Entonces, mundo en el sentido poblacional, el espacio geográfico habitado por la criatura humana.
Y también que es el sentido que seguramente tiene la porción que hemos leído, mundo como un concepto moral. El mundo bajo el control de Satanás, bajo los esquemas adversos y contrarios al programa y a la voluntad de Dios. La vida de los hombres transcurriendo en el camino ancho, bajo la programación del mismo enemigo del programa de Dios y de las almas. Mundo en sentido moral, bajo el control de Satanás. De allí que tantas veces la palabra de Dios nos exhorta, nos llama a la reflexión, nos advierte de los peligros de que un verdadero creyente tenga alguna especie de maridaje con este mundo, que una vez habiendo el creyente tomado su decisión por Cristo, se da cuenta que no es compatible. Mundo y Cristo no es compatible. Por eso leemos, por ejemplo, en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y hay unas palabras que a algunos pudiera parecerles demasiado fuerte, pero es el lenguaje de Dios, conociendo el peligro de la amistad y el amor de una persona que profesa ser salva en relación al mundo. Por eso leemos en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No puede haber acuerdo, no puede haber concordia entre el mundo y el Dios de los cielos. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y en el lenguaje del apóstol Juan, capítulo 5 de la primera carta de Juan, versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Una evidencia de que una persona ha nacido de nuevo. Una evidencia de que una persona es realmente salvada. Es que no solamente puede, es que quiere de todo corazón dejar atrás para siempre la vida mundana, los pasos mundanales que le llevaron a vivir lejos de Dios, una vida de tristeza, de amargura, sin ningún sentido. El creyente puede llegar a reconocer todos estos años sin Cristo, viviendo en el mundo, en sus quehaceres, en sus placeres, en su forma de pensar contraria a Dios. Ha sido un tiempo totalmente perdido, de manera que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Tenemos para esta tarde una ilustración muy adecuada, ilustrativa y animadora para mantener la convicción y la separación de una vida en Cristo fuera y lejos de la vida mundanal. Doy lectura a la fábula ilustrativa. Dos gusanos amigos hicieron un pacto. Cuando el primero de los dos pasara por la metamorfosis, debería volver a su antiguo estado
para convivir con su amigo y contarle todo lo relativo a la nueva vida. Llegó el día en que uno de ellos se metió en su capullo y comenzó a experimentar la metamorfosis. Se convirtió en crisálida y de allí salió como una mariposa de lindos colores que volaba y libaba la miel dulce de las flores. Cuando se acordó de su convenio, quiso cumplir la promesa, pero descubrió que su nueva naturaleza no le permitía descender a la miseria del gusano. Y la conclusión de esta fábula es: el que ha renacido de verdad jamás podrá arrastrarse otra vez en el mundo. El mundo ha quedado atrás. Una de las cosas que Dios le dijo a aquel pueblo que sacó de las cadenas de la esclavitud de Egipto fue, con total contundencia y claridad: no volváis nunca por ese camino. Las aguas del Mar Rojo se abrieron para que Israel saliera de la esclavitud de Egipto. Pero una vez que ellos salieron a la otra ribera, que habían cruzado el mar a pie por el camino que Dios había abierto, las aguas volvieron a su caudal y el camino a Egipto quedó cerrado. Cuando las aguas cubrieron aquel camino, Dios les estaba diciendo: Egipto ha quedado para ustedes para siempre atrás. Ojalá y esta sea la convicción, la realidad, la experiencia, el deseo supremo de cada verdadero convertido. El mundo ha quedado atrás y yo prosigo adelante en pos de lo supremo, mirando a aquel amante Salvador y procurando agradarle a Él para no tener nada que ver con este mundo que lo crucificó a Él.